Hola a todos, mis saludos. Bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Esta es la prédica 23. Esta es la tercera parte de El poder de las palabras. La parte 1 la encuentran en la prédica 19, la cual es temática principal. Esta tercera parte del día de hoy es un tema secundario, ¿sí? De manera que como tema secundario, pues el día de hoy no, no vamos a hablar ni de salvación, ni tampoco de la cruz de Cristo, ni siquiera del pecado, en realidad. No vamos a hablar ninguna de esas cosas el día de hoy, pues es un tema secundario. Pero llega la pregunta, si esto secundario poco tenible en cuenta es tan irrelevante, tan descartable, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, Primera de Corintios 1, versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Otra versión dice, pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Otra versión dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. De manera que lo más miserable y minúsculo de la palabra de Dios sobrepasa en sabiduría a las ideas y pensamientos de la gente, lo cual nos sirve mucho, nos sirve bastante. Por ejemplo, alguien puede sentirse atraído por la música de alabanza y con ese inicio terminarse más adelante, convirtiendo al Señor. Hago una referencia a la prédica 17, donde hablo de eso, de la alabanza. O alguien puede, por ejemplo, mediante algún hobby que tenga, digamos, no sé, estampar camisetas, o fabricar comida deshidratada, o armar cosas, lo que sea, terminar siendo amigazo de un cristiano y por esa vía conocer al Señor. ¿M? Empezando por nimiedades y cosas secundarias, pero terminar conociendo al Señor de una manera, pues, insólita. ¿M? Y por razones como esas, vi que valía la pena hacer este tema secundario y minúsculo de la palabra de Dios. Bien, vamos a Eclesiastés 3, versículos 1 al 8. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar
y tiempo de hablar, como ahora. Tiempo de, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 9:11. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Romanos 9, versos 18 al 21. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Daniel 4:35. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos viendo quién es Dios, el soberano de todo. Y pues, ¿quién es el hombre? Bueno, un pedazo de barro bien construido, en realidad, bien elaborado. Daniel 3, 17 al 18. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y aun si no lo hiciera, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El Señor no tiene por qué salvarlos del horno de fuego. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Mm? Aún así, tales hombres, por amor a Dios, eran conscientes de que no tenían alguna clase de derecho de, de ir en contra del Señor eterno, soberano, dueño de sus vidas. ¿Mm? Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay de quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a Job 9, versos 10 al 12. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Apocalipsis 3, versos 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ¿Quién va a impedir lo que Dios estableció? ¿Y quién va a permitir lo que Dios negó?
¿Mm? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Salmos 127, verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Santiago 4, versos 13 al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto es un llamado a, primero, confiar en Dios, pues vemos que Dios es soberano, por lo que actúa según su voluntad. Y segundo, a soportar nuestra cruz. Hablo de esto en la prédica 5, pues es quien nos da valor, producto de la confianza. Hablo de eso en la prédica 11. A diferencia de, primero, del terror humano, que solo produce miedo. Y a diferencia número 2, de ese evangelio motivacional, donde se rebaja a Dios y se empodera al hombre, que porque en donde supuestamente, en donde, así entre comillas, la fe mueve montañas, para que ocurra voluntad de hombre, donde supuestamente Dios le atiende, o como un condicional para que Dios obre. ¿Y qué pasó con la voluntad de Dios? Hablo de esto en la prédica 12. Pues aquí en Un Cristiano Más venimos con un arsenal. No hacemos dogma de un par de versículos ahí sueltos. Además que es hasta peligroso hacer eso, ya que así salen muchas filosofías, sutilezas, cosas locas y corrientes extrañas, y hasta religiones. Por ejemplo, en el Salmo 82 hay un versículo que dice dioses sois. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde más? Es que ¿cuántos hacen eso? Versículos rebuscados para justificar herejías y arrastrar adeptos. Por ejemplo, el famoso Pentecostés. Bien, digamos que es un versículo, pero ¿han visto el contexto? ¿Mm? Está en Hechos 2, y hablo de eso más a detalle, en la prédica 17.
O por ejemplo, eh, el caso de Saúl y el fantasma de Samuel. Unos versículos ahí sueltos. Ya. O sea que entonces podemos hacer espiritismo y contactar con los espíritus. ¿Acaso? Esos, esos pretextos, esos, ¿sí? Esas búsquedas las hacen los charlatanes, los comediantes de la fe, los estafadores de la fe, los falsos maestros, y bueno, etcétera, etcétera. Y se vienen introduciendo en el púlpito. Hmm. Se ha hecho una doctrina de unos versículos sueltos, como el famoso versículo de vida y muerte están en el poder de la lengua, o el famoso versículo, ay, no juzgues pues seréis juzgado, o dogma de esos versículos que dicen, yo estoy a la puerta y llamo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y etcétera, etcétera. Y por esos dogmas hay mucho cristianismo light, donde prácticamente cualquiera puede pasar como cristiano. Vamos a Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si uno no lee, si uno no se instruye, pues, ¿qué recordación va a haber? ¿Qué ayuda va a haber? ¿Qué enseñanza va a haber? El Espíritu Santo le va a ayudar a recordar, pero si uno no tiene, pues, conocimiento de Dios, pues, ¿qué le va a recordar? Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Pero, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ay, pero si dos o más están de acuerdo, ¿por qué no Dios, por qué Dios no hace lo que le decimos si estamos en grupo pidiendo lo mismo? ¿Mm? Primera de Corintios 11, versículos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, desafortunadamente. Ay, pero si dos o más de la iglesia estamos de acuerdo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Si somos ciudadanos del reino. Salmos 34, versículos 17 al 19. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará a Jehová. Salmo 69:33. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Primera de Pedro 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Santiago 1,
versos 5 al 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Juan 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid, dice, Dios tiene la última palabra. Una cosa es orar confiando, orar pidiendo. Y otra cosa distinta es ser arrogantes, de crear protección o sanidad o lo que sea, con nuestras declaraciones en fe, a modo de mantra, en voz alta, para más protección, como símbolo de más fe, supuestamente, que por ser cristiano. Hmm. Ese mantra, ese mantra evangélico, no se diferencia en nada de los rituales esotéricos de religiones de Oriente, ni de bendiciones de otras religiones de Occidente, incluyendo a las religiones indígenas. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Primera de Juan 5, versos 13 al 15. Estas cosas os he dicho a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios es soberano, a Él no se le exige, uno pide, uno ruega, uno no anda altercando con el jefe, mucho menos con el Dios eterno, soberano. Pero tanta gente que alega con Dios para reclamarle bendiciones y para repeler maldiciones. ¿Mm? Cuando, ¿quién es uno para venir a darle órdenes a Dios? ¡Ay! Dice tu palabra, tal cosa, así que me tiene que cumplir. ¿Qué te has creído? ¿Mm? Primera de Reyes 18, versículos 36 al 39. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que es una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración y muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego, que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera de Reyes 17, versos 21 al 24. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Isaías 38, versos 1 al 5. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. Clamaron, pidieron a Dios. Uno pide. ¿Desde cuándo lo que yo quiero, lo que pido, es más importante o se tiene que cumplir? ¿Mm? Haciendo un evangelio motivacional. Ay, yo proclamo, yo confieso, yo decreto, yo desato, yo declaro, yo reprendo. Y entonces, cuando no ocurre lo hablado, ay, es que le faltó fe. Igual hablo de esto en la prédica 11 y en la 16 también. Uno ruega, ¿m? Pero con ese movimiento extraño que está viendo hoy en día, ¿m? Y cuando no, y cuando lo proclamado y decretado y etcétera, ¿no ocurre? Ay, es que no tienes suficiente fe, es por eso que Dios no lo prospera, no lo bendice, no le responde. Hablo de esto en la prédica 12. Leamos de nuevo Santiago 4, versículos 13 al 16. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y no es hacer un mantra de declarar, decretar y confesar el si Dios quiere, que porque así es como un cristiano habla. No, no es hacer un mantra de ese si Dios quiere. No. Ay, que porque así es como un cristiano habla. No. Esto es un llamado a la humildad y a dejar la hechicería sutil, la brujería sutil, de andar conjurando en cristianés y demandándole a Dios sin ningún respeto. Ay, dice tu palabra, tal y tal cosa, así que me tiene que cumplir. Ya. O sea, o sea que acorralo a Dios con sus propios decretos para que haga lo que yo digo. Hmm. Pura brujería sutil, hechicería sutil. Incluso esto da lugar a más pecados, incluso.
¡Cuánta arrogancia! Hablo de esto en la prédica 9, pecado sutil. Pues aquí se está idolatrando. Además, que se está usando el nombre de Dios en vano, sin saberlo o peor, justificándolo, sabiéndolo pero teniéndolo como, ay, como un pecadillo tolerable. Igual en la prédica 9 hablo de esas justificaciones que la gente se da, más a detalle. Vamos a Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no habla a la ligera, a diferencia de tanto cristianito hablando a la ligera. ¿Tienen idea lo que podría pasar si yo hablo a la ligera? De tanto hablar a la ligera, uno, confundimos a los hermanos. Y dos, los empujamos a una hechicería sutil. Y tres, el mundano tendrá de qué burlarse de nosotros. ¿Mm? Que se nos burle por ser santos o por predicar la verdad, pero nunca, nunca por hablar extraño. ¿Mm? Además, que hablo de esto en la prédica 17, fuego extraño. ¿Mm? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ve, caramba, palabras del propio Jesús. No puedo hacer por mí mismo. Y uno altercando, declarando, confesando, desatando y decretando para que pase lo que uno quiere en el momento que uno quiere. Y en voz alta, para más poder. Ay, y si uno habla mal, perdió el año. Así, entre comillas. ¿Y dónde está la protección de Dios? Eso es superstición. Eso es hechicería, brujería. Conjurar en cristianés, conjuros y anticonjuros, como las cosas de buena y de mala suerte. ¡Ay! Lo cancelo, lo anulo en el nombre de Jesús. ¿Hay acaso alguna diferencia entre eso y llevar un artilugio en forma de ojo como protección contra el mal de ojo? No, francamente yo no veo la diferencia. Lo único es que el artilugio es más obvio y el conjurito es más prudente y lo llamamos disque más cristiano. La misma hechicería sutil hacemos cuando creemos en ignorancia que, ay, quejarse y decir no puedo o ser pesimista, ay, anula las bendiciones. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde? Yo no la veo aquí. Ay, quejarse y decir no puedo, quejarse y ser pesimista anula la bendición. Pues, el quejumbroso, el pesimista, si es mundano, pues predicarle. Pero si es un hermano, lo que necesita es ser ayudado en su problema, necesita ser fortalecido, necesita aliento en Dios. No vana motivación, sino aliento en Dios para ser sanado, para que confíe más en Dios y adquiera, obtenga aliento. No que le enseñen o que le induzcan o que le empujen a hablar diferente, que porque ahí está la bendición, que porque así es como un cristiano habla. Basura.
Y mucho menos, y mucho menos necesita, mucho menos que le hagan el quite para que no atraiga maldición sobre uno que no está emproblemado. Pss, ese movimiento de declarar, confesar, decretar y todo eso, hablar en fe supuestamente, y tanto acto profético y tanta cosa, todo eso solo está produciendo varias cosas. Por un lado, está aislando a la gente, la está separando. Por otro lado, la está llevando a la idolatría, a la hechicería. Porque entonces venimos con conjuros y anticonjuros, pero eso sí, todo en cristianés. Eso sí. ¿Mm? Estamos dejando sola a la gente. ¿No somos acaso una familia en Cristo? Además, que eso da lugar a varias herejías y demás, de lo cual hablo en la segunda parte que expuse en la prédica 22. ¿Mm? Esta es la tercera parte, la prédica 23, de la que estoy hablando justo ahora. ¿Mm? Ese movimiento de palabra de fe y decretar, confesar y toda esa charada está dejando sola a la gente y está metiéndola en brujería cristiana, supuestamente. Además, que eso da lugar a cosas peores, como lo que hacen los estafadores de la fe, por ejemplo. ¿Mm? Que esquilan a las ovejas y todo eso, sacándole la lana y toda la cosa, con tanta cosa supuestamente bendecida y bueno, como que no hablo más de esto porque voy y me alargo. Además que eso lo he hablado en otras prédicas también. En fin, vamos a Marcos 7, versos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Llega la pregunta, ¿por qué digo esto? ¿Por qué leo esto? Más bien, porque el hombre, aún mucho cristianito, califica es según lo externo. Y, ¿saben? Cualquier charlatán, cualquier falso maestro, cualquier comediante, cualquier mundano, puede aprender a hablar el cristianés. Amén, aleluya, gloria a Dios. No decir groserías, decir, ay, vamos en victoria, soy vencedor, todo lo puedo en Cristo. Tal cosa estuvo de parte de Dios. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, Cristo, Cristo. Y no tener a ningún Cristo en su vida. Y como hay mucho cristianismo light, donde cualquiera que dice unas cosas y hace unas otras y se porta bien, supuestamente, ya papalmente lo declaramos hermano. Y cuando alguno de ellos dice algo que no es, ay no, hermano, así no es como un cristiano habla, y hasta empujarlo a hablar diferente. Pero nada tiene que ver realmente con Dios en la vida de esa persona, de ese individuo. Además, que una persona puede tener odios, puede tener envidias, puede ser un pornógrafo y no decir nada, o incluso hablar bonito, hablar bendición, ya sea porque, ay, no, es que el cristiano, porque el cristiano no habla así. O porque, ay, hablar mal atrae maldición. Pues eso es sortilegio. ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Mm? Pero no, confiando más en augurios y artilugios tontos. ¿Mm? Con tanto objeto bendecido y tanta cosa, pues. Bueno, hablo de esto más a detalle en la prédica 8.
Y pues, como iba diciendo, hablar del problema no va a atraer maldición. Negar o evadir el problema no lo va a arreglar. No va a atraer bendición. Además, que al hablarlo contra, además que cuando uno dice lo contrario a la lógica, esas palabras salen de su corazón, como Dios dice, no tengas miedo, y como Dios dice también, no seas hipócrita. ¿Mm? ¿Salen de tu corazón? ¿O es que te empujas a hacerlo que para atraer la bendición, temor a la maldición, o porque así es como un cristiano habla? ¿Mm? ¿Por cuál razón? ¿Salen de su confianza en Dios o salen para atraer y repeler? ¿Mm? ¿Eso tiene esencia o es una vil hipocresía para conseguir algo? ¿Mm? Esa corriente de palabra de fe. Ay, hablo en fe y las cosas pasan. Es misticismo, es ocultismo. Eso es la buena y la mala suerte. Eso es endiosamiento humano. Ay, hablo y las cosas pasan. Hablo y la creación, el universo, me hace caso. Ay, hablo y Dios hace para mí. ¡Cuánta arrogancia! Es más, eso no es ningún temor, ninguna reverencia a Dios. Eso en realidad es temor a los demonios y a la maldad. ¡Ay, eso que los atan! Y aún así, ¡ay, no hablar lo malo! Porque puede ocurrir. ¡Ay, no me eche la sal! ¡Ay, pero claro! Está el anticonjuro. Anulo esas palabras en el nombre de Jesús. Oh, oh, te ato, diablo mentiroso, fuera de aquí. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Cuando nos llega el diablo a nuestra vida cotidiana, solo es resistirlo. Ya está derrotado. No hay que atarlo o espantarlo, o ganarle en debate, o ganarle en el ring de boxeo, ¿m? O exorcizarlo así. No, hay que resistirlo simplemente. Y él se irá al ver que no puede. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Saben? La única boca que tiene ese poder sobrenatural es la boca de Dios. De manera que al expulsar un demonio, confiamos en Dios eterno, soberano. Él es quien reprende, quien expulsa al diablo, no nosotros. Por la autoridad, por el poder de Jesucristo, el diablo se retira. No por el poder de mi super fe o de mi palabra de fe. Procedamos, no como un mantra o un poder de creer y pasará. Ay, si lo crees, lo creas. Eso es altivez humana y hechicería, conjuración también. Sino que lo correcto es que procedamos con confianza y por ende valor en quien sí tiene el poder. Hablo de eso en la prédica 11, donde hablo de la fe. Y como les comento, en tales ocasiones, para que los demonios se vayan, ¿sí? Desde,
desde la confianza en Dios, la autoridad que hay en Él, ¿m? Para que los demonios se vayan. O sea, para espantarlos, expulsarlos, echarlos fuera en tales ocasiones de posesión, pues en el santo nombre de Jesús, por la autoridad de Dios. ¿Sí? Respecto a lo que es un exorcismo, pues hablar pero desde la confianza en Dios. No haciendo conjuros y anticonjuros como una especie de poder que por ser cristianos. ¿Mm? Hacerlo desde la confianza en Dios. Y ahí sí, el exorcismo pues sería de a de veras. Sin embargo, para todo lo demás, cuando el enemigo nos tienta, nos empuja y esas cosas, lo que hay es que resistirlo, no pelearnos con él, así a los golpes, así que se diga. Bien, estamos en la mitad y pues voy a continuar, simplemente. Marcos 9, versos 17 al 19. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Marcos 9, 28 al 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron por aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y hay casos donde algunos demonios, como los de este género de demonios que vemos aquí, en un exorcismo, no van a salir así nada más, sino con oración, comunión con Dios, y con ayuno, con santificación, templanza en el espíritu. Sin embargo, una cosa es un endemoniado y otra cosa muy distinta es ver al diablo en todo lado, quitándole culpas a los hombres. ¡Ay, un espíritu de fornicación! El fulano o la fulana cayó en pecado. ¡Ay, un espíritu de enfermedad! ¿Eso qué va? Es una mala circunstancia. Es todo. ¡Ay, un espíritu de pobreza! Mm, ¿En serio? O puede ser algo circunstancial o puede ser negligencia humana. O ambas. Muy diferente a lo que es un endemoniado de verdad. Bien, sigamos. Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Segunda de Reyes 7, versos 1 al 2. Eliseo respondió, escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces el oficial, ayudante del rey, le contestó al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Eliseo le dijo, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Versículos 16 al 20. Entonces la gente salió al campamento de los sirios. El resultado fue que 3 kilos de harina fina se vendían por una sola moneda de plata y 6 kilos de cebada se vendían por una sola moneda de plata también, tal y como el Señor había dicho. Tal como el Señor había dicho. No el acto profético del profeta, sino lo que el Señor había dicho. Ve y di tal cosa. El rey mandó a uno de esos oficiales, ayudantes, a la puerta de la ciudad, pero la gente lo pisoteó y murió.
Todo ocurrió tal como el hombre de Dios había dicho, cuando el rey había ido a casa de Eliseo. Eliseo había dicho, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata, y 6 kilos de cebada se podrán comprar también por el mismo precio, en el mercado que está en la puerta de Samaria. Pero ese oficial le había dicho al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y Eliseo le dijo al oficial, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Y eso le sucedió, pues murió cuando el pueblo lo pisoteó en la puerta de la ciudad. Viene la pregunta, ¿fue la palabra de Dios o la palabra de Eliseo? Aquí en el versículo 1 está escrito, dice el Señor, se podrá comprar tal cosa y ta, ta, ta. En el verso 2 vemos el oficial que le dijo al hombre de Dios, ay, ni aunque Dios abriera las ventanas del cielo. ¿Eliseo habló a la ligera? Versículo 19 y 20. ¿Mm? Aquí lo que ocurrió no fue que Eliseo haya maldicho al oficial y eso le pasó. No, aquí lo que pasó, versos 1 y 2, fue que el oficial no creyó y hasta contradijo lo que dijo Dios. No lo que dijo Eliseo, sino lo que dijo Dios. Así que Eliseo se indignó y por eso le dijo lo que le dijo, por no creerle a Dios. Versos 19 y 20. Como contradijo en total rechazo, no fue siquiera que dudara de lo que Dios dijo, fue que contradijo, negó rotundamente, no creyó. Como no creyó a Dios, Eliseo se indignó. Y el Señor, en su soberana voluntad, respaldó a Eliseo, pues fungía en ese tiempo como el vocero de Dios. Eliseo no lo maldijo, Eliseo respaldó la afirmación de Dios. Así que Dios respaldó a Eliseo. Esa vez, Eliseo no lo maldijo con su palabra de fe. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese dogma misticista de confesión positiva, de palabra de fe, de, de créelo y pasará, créelo, visualízalo y ocurrirá. No, eso nos dice ese movimiento, esa corriente extraña que se ha metido dentro de la iglesia, nos dice, supuestamente, ay, que los hombres tienen el poder en sí mismos, de crear por la fe y las palabras para cambiar su vida, para cambiar sus vidas. Ay, si lo crees, lo creas. Ah, ya. O sea que somos acaso diositos, mini dioses, subdioses. Hablo de esto en la prédica 19, la cual es la primera parte de este tema, para que nadie se me confunda. Ahí vemos lo que sí es el poder de las palabras, pero aquí estamos viendo lo que no es el poder de las palabras. Mateo 26, 38 al 39, o bien Marcos 14, 34 al 36, o bien Lucas 24, 42 al 43. Capítulo 22, perdón, pues dicen lo mismo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y pidiendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El propio Jesús nos muestra sumisión a la voluntad del Padre, no alguna clase de empoderamiento humano que porque la fe mueve montañas. Jesús nos muestra que uno pide, uno no exige, pero el día de hoy vemos a una hermanitos en su ignorancia haciendo augurios y hablando a la ligera.
usando el nombre de Dios en vano, atando, declarando, rechazando, reclamando, decretando, confesando, etcétera, etcétera. Y en voz alta, para más poder. ¡Ay! Le arrebató al diablo. ¡Ay! Échale ganas. Tú puedes. Palabras de riqueza y no de pobreza. De victoria y no de derrota. ¡Ay! Tales versículos los demonios no los soportan escucharlos. Recítalos cada día como mantra de protección. Ps, cuando el propio demonio cita la Biblia. La famosa ley de la atracción, sanación energética, limpieza espiritual contra los espíritus chocarreros. Y ese error es una puerta abierta a enseñanzas peores, pues nos empuja, nos hace más vulnerables a errores perversos, herejías, cosas que la palabra misma condena. ¿Mm? Proverbios 10, versos 11 al 14. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Mm? Paz o violencia, vida o muerte, según lo que reproduce en los oyentes. Ya sea que lo que reproduzca sea paz, sea violencia, sea verdad, sea falsedad, sea algo bobo, sea algo brillante, sea lo que sea. ¿Mm? Lo que reproduce, lo que provoca con sus palabras, ¿sí? Incita, empuja, o al bien o al mal, en los oyentes. Hablo de esto en la prédica 19, ¿sí? No es porque haya algún poder místico, mágico en su boca, que genere alguna clase de acontecimiento físico externo o sobrenatural. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Los problemas hay que hablarlos. Si no se hablan, no se van a arreglar con el tiempo, ni va a ocurrir algo abstracto, místico, etéreo que lo resuelva. No. Y no es negar los milagros. Dios seguirá sanando. Hay es que pedir, que rogar a Dios y ser responsables nosotros. A modo de ejemplo, si digamos, el auto no anda, el tostador no tuesta, la puerta se escuadró, el sujeto no se levanta, y lo que hacemos es, ay, evitar la maldición, no decir lo malo, solo decir lo bueno, así entre comillas. Ay, no, el auto es hermoso, tiene un blindaje, un chasis excelente. Ay, el auto tiene un sistema hidráulico que cuida el planeta. ¡Ay, la chapa de la puerta está perfecta! Es de última generación. ¡Ay, estos tostadores son económicos! Y tú están en su punto. ¡Ay, este sujeto es un excelente profesional! Es un gran amigo, etcétera, etcétera! ¿Eso en qué va a ayudar? ¿Eso de qué va a servir? ¿Mm? ¿Va a servir para que se arregle el asunto? ¡No! Si el paciente o el acompañante no le dice el problema al doctor, ¿cómo éste le podrá ayudar? ¿Mm? Si no se habla el problema, ¿cómo se va a resolver? ¿Mm? Miren nomás el carro que no anda. Ay, pero tiene excelente esto, excelente aquello. Es económico y lo que sea. Ah, ya, bueno, ¿y eso qué? Pero como no se dice que el auto no anda, pues... ¿Mm? Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Respeto a Dios. Y uno reclamándole, tu palabra dice, pretendiendo obligar a Dios, tratándolo sin el suficiente respeto. Ay, que Él obedezca a uno. ¿Qué te has creído? ¿Mm?
¿Quién eres tú? ¿No le vienes con eso al jefe y vas a venirle con eso a Dios Todopoderoso? Por favor, ponle lógica. Filipenses 2, versos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo capacita al creyente para hacer la voluntad de Dios. El creyente no usa al Espíritu Santo para hacer su propia voluntad. ¿Mm? Pero con tanta gente empoderada que le reclama a Dios, ¿mm? Le reclama bendiciones a Dios y le exige expulsar maldiciones y demás, ¿mm? Para que Dios haga lo que uno quiere. ¿Mm? ¿Quién es el Dios y quién es la creación? ¿Mm? Entonces, ¿qué va a venir a argumentar? ¿Mm? Primera de Samuel 9, verso 6. Pero el siervo dijo, se me ocurre algo. En esta ciudad vi a un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. Versículos 15 al 17. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Capítulo 10, verso 1. Entonces Samuel tomó, tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. En el resto del capítulo le dijo por dónde ir. Versículo 24. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre del que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡que viva el rey! Sí, lo ungió y eso, pero porque el Señor se lo dijo. No habló a la ligera, por su propia cuenta. ¿Mm? ¿Captan la diferencia? Jeremías 1, versos 7 al 10. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo, para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano, y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Aquí el Señor le dijo, diles a todos lo que voy a hacer. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Otra versión dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Pero hoy en día hacemos actos proféticos, cultos de milagros. Ay, donde se garantiza a día y hora, declarando y decretando, centrados en el hombre dándole órdenes a Dios y dándole gloria a su
¡Wow! ¡Super fe! ¡Uy, qué gran hombre de Dios! ¡Qué gran instrumento de Dios! Usando el nombre de Dios en vano e idolizando al milagrero. Cuando el Señor, autor de la Biblia, es nuestro Dios, se perdió el respeto. La fe es confianza en Dios, no es alguna clase de superpoder del cristiano. ¿Mm? Lo que sí es poder del cristiano, lo vemos en la prédica 11 y en la prédica 19 también. También lo vemos en otras prédicas, pero no es el tema central de esas. Mateo 4, versos 5 al 7. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Segundo intento del diablo: tentar a Dios, empujarlo a que haga algo, que porque Dios nos cuide. O sea, que porque Dios nos cuide, no vamos a ser imprudentes y ponernos en la boca del lobo o en algo estúpido o peligroso, así a la ligera. Eso no es fe en el Señor, es arrogancia. ¿M? Es querer, pretender empujar a Dios a algo, tentándolo a que haga algo para probar nuestra grandeza. Y la Biblia nos llama a ser prudentes, ser sensatos, ordenados, ser estructurados. No es simplemente echarle ganas, como las estafas, las cuales se tratan de una confianza ciega. Igual hablo de eso más a detalle en la prédica 11. Vamos a Deuteronomio 18, versos 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si no es lo que Dios establece, no importa cuánto quiera algo. No atraes lo que piensas, lo que proclamas. No importa lo mucho o cuánto lo desee, ni cuánto crea que lo obtendrá con su gran fe, ni la gran convicción que crea que tiene. Su convicción humana no le va a torcer el brazo a Dios. ¿Mm? Lo que Dios sí hace es prosperar el trabajo de sus manos, no ser flojos, y no es conformismo. Él nos dio mente, nos dio manos, nos dio patas, hacerle a ver que Dios es bueno. Números 14, versos 26 al 31. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales
han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Aquí los israelitas se maldijeron a sí mismos y a sus hijos con sus bocas. Y nadie anuló esas palabras. Dios no atendió lo que dijeron los israelitas. ¿Mm? Primero, la actitud frente a las cosas. Lo que dijeron los israelitas fue producto de su actitud. Por eso Dios hizo, según sus palabras. Y sin embargo, no le echaron la sal a sus hijos. Partiendo de ese principio, ahí sí va el cómo dice las cosas. Decir lo contrario no cambia el asunto, ni el mensaje. ¿Mm? Si estoy depresivo y doy un discurso de motivación y alegría, ¿de qué sirve lo que digo? ¿Mm? Lo estaría haciendo como un mantra que para repeler la maldición o bien atraer la bendición. Hipocresía pura, mejor dicho. Lo mismo si estoy furioso y digo cosas motivantes. Oh, pero esto funcionará y lo vamos a lograr. Eso no sirve de nada. Si uno está furioso contra otro y le dice lo contrario, que para evitar maldecirlo, es un simple y llano sarcasmo. Igual, da igual si que sean con las palabras escuetas o las palabras transformadas para bendición, supuestamente. Estamos tratando a las patadas. Y así es como hacen daño las palabras. Decirle brillantez a la estupidez. Ay, pero usted tiene la brillantez de tal cosa mal. Eso no cambia nada. O decirle lumbrera a la torpeza. Eso no cambia nada. Ay, pero usted en su lumbrera decide tal cosa. Eso no cambia nada. Es pura hipocresía. Como lo que hace el brujo de la buena y de la mala suerte. Con sus conjuros y anticonjuros. ¿Mm? Es lo mismo. Entonces, ¿qué me vienen a decir? ¿Eh? Génesis 37, 31 al 35. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho, mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Génesis 45, 24 al 26. Entonces José despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Y eso que había declarado maldición sobre sí, en donde
pudo morirse antes de saber la noticia, por ejemplo. ¡Ay! Profetizó maldición. Y Dios no atendió a su palabra de fe. Jacob no atrajo la maldición, ni cortó la bendición con sus palabras. Simplemente estaba desdichado. Es todo. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El agua de Dios da la vida, yo solo soy la tubería. ¿Mm? La primera parte de El poder de las palabras la encuentran en la prédica 19. Salmos 33, versos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió. ¿Mm? De manera que la única boca que tiene poder sobrenatural es la de Dios. Otras conclusiones son que uno no habla a la ligera, uno le pide al Señor, uno le ruega al Dios eterno, soberano, uno confía en Dios en vez de usar el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, en vez de altercar y reprender un espíritu de escasez o de reclamar abundancia, uno le pide a Dios que ilumine el entendimiento de los hermanos para que obtengan conocimiento, para administrar el dinero, y uno hacer algo al respecto también, que les dé ideas a los hermanos. O incluso uno le pide humildemente que la bendición abunde más, pues Dios todo lo puede. Yo nunca negué la actuación sobrenatural que pueda hacer Dios. El origen de esa herejía, del yo profetizo, yo declaro, yo ato, yo desato, yo decreto, eso de confesión positiva, palabra de fe. Ay, confieso, hablo en fe y las cosas pasan. Eso sí, en voz alta, para más poder. En el nombre de Jesús, al final de la frase, para asegurar que funcione. Eso viene del misticismo de la nueva era, el evangelio motivacional y el evangelio de la prosperidad. ¡Ay! Atraes lo que piensas. El universo conspira para lograrlo. Pero como se hizo un dogma de la fe mueve montañas. Y hoy en día, eso a lo que le llaman disque fe, mueve montañas. De lana de oveja. ¿Mm? Ay, esas montañas sí las mueve. Triste realidad. Y los charlatanes saben eso. Así que hacen negocio de la fe para mover montañas de plata. ¿Mm? Ay, pero somos tan listos. Gente haciendo dogma de unos pocos versículos. Una fe proveniente del mundo. Eso solo empodera al hombre, cual motivador, rebaja la soberanía de Dios, produce sortilegio, o sea, mantras de buena y de mala suerte, de cholazar y esas cosas. Ay, y cuando las cosas no suceden, lo que se profetizó y proclamó y etcétera, ay, es que le falta fe, como un condicional para que Dios sobre. Es como un ritual pagano, donde se hace una danza para que llegue la lluvia. Es lo mismo.
Y culmino con Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. ¿Mm? Pero hoy en día, la gente con su palabra de fe, los charlatanes y los falsos maestros y todo eso, que en su palabra de fe ungen y desatan bendición sobre algún objeto, sobre algo, con el poder de su superfe. ¿Mm? Y la gente corre detrás de esas cosas supuestamente bendecidas. ¿Mm? Y peor, y todavía peor, cuando se hace negocio de eso. Bueno, ay, hablo y las cosas pasan. ¿Y dónde está el Señor, quien protege a los suyos cuando se habla mal? Eso es más un agüero pagano que verdadera fe. Se está confiando más en las palabras que en Dios. ¿Mm? Ay, se nos ilustra de ser fuertes, ser cabeza y no cola. Negamos los problemas, cuando en realidad nos necesitamos unos de otros, como cuerpo de Cristo. No temer el decir, estoy mal. No temer el decir, necesito ayuda. No somos superhombres. Evadir el problema no lo va a solucionar. Recuerden el ejemplo del auto que no anda. ¡Ay! ¿Y cómo estás, hermano? ¡En victoria! Pues porque como así es como un cristiano habla, ¿no? Evadiendo o negando la realidad, cuando los hermanos lo podrían ayudar, inspirar. Pero no. ¡Ay, hermano! Confía en Dios. Así no habla un hijo del reino. ¡Ay! La queja impide la bendición. Reprendo a ese espíritu de enfermedad, de pobreza. En el nombre de Jesús. Para que el conjuro tenga efecto. No. Hablar el problema no va a atraer maldición. ¿Acaso somos jefes de Dios? ¿Acaso la creación corre a hacer lo que decimos? ¿Eso sí, en fe? Hmm. Entonces, ¿por qué no vamos a los hospitales y proclamamos sanidad a todos y hacemos milagros con nuestra boca? ¿Por qué no vamos a cárceles, psiquiátricos y demás a declarar unción del Espíritu, conversión, liberación y esas cosas? ¿Por qué no vamos a orfanatos, a barrios marginales, a desatar bendición? ¿Mm? Eso es arrogancia. El que dice y las cosas pasan es Dios, no el hombre. Es más, ¿y saben por qué? ¿Y saben por qué la gente en general, independientemente de si sean buenos o si sean malos, ¿sí? La gente en general, todos. ¿El por qué no hacen ese tipo de cosas? Para pues generar una era de cambio con los milagros y demás de nuestra boca. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, porque en el fondo saben que no tienen esa clase de poder. Por eso es que no lo hacen, porque saben que no pueden. Y pues acá voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí un hermano aquí que se fracturó el brazo. Y yo le dije, yo, el que les habla, que le dije que pronto lo íbamos a ver haciendo ejercicio y demás, así, haciendo barras y todo el asunto. Yo le dije lo que le dije por confianza y seguridad en Dios, que lo sanaba, ¿sí? Le dije lo que le dije fue por confianza en Dios, que lo sanaba. No fue para nada porque tuviera un poder mágico sobrenatural en lo que digo. Y aunque por fuera parece igual, ¿sí? El trasfondo es distinto. Aquí una pequeña muestra de cómo ve Dios las cosas, a diferencia de cómo ve el hombre las cosas. Porque
Parece lo mismo para el hombre, pero para Dios, que me vio mientras decía estas cosas, vio la diferencia, vio el trasfondo. ¿Mm? Si es la primera vez que me ve, si es la primera vez que estás aquí, le pido humildemente que vaya a las primeras prédicas, la uno y la 2. Y muy importante, vaya sin afán, vaya con tiempo, ¿m? Vaya con calma. Nada de afanes, porque si no, no le va a alimentar. Y no, no estoy profetizando, estoy siendo lógico, simplemente. Y todas las prédicas de un cristiano más, HZO, todas están numeradas. Y esta fue la prédica 23. En las dos primeras, la uno y la 2 vemos el fundamento, ¿sí? Vemos la palabra de Dios. No para nada una religión ni una denominación. Y cada uno de todos seamos un cristiano más. Oremos con nuestras propias palabras, eso sí. ¿Mm?